¿Quién te obligó a hacer esto? La voz de Ricardo, firme y profunda, cortó el murmullo de la fiesta como un cuchillo afilado. El tintineo de las copas de champán cesó de repente. Las damas de la alta sociedad, vestidas con sedas y joyas deslumbrantes, se giraron para mirar la escena en la cocina con una mezcla de sorpresa y desdén mal disimulado. Sofía, con las manos sumergidas en el agua sucia de la pila, levantó la vista, completamente paralizada por el pánico. Sus ojos, llenos de un miedo que conocía muy bien, se encontraron con los de Ricardo, el dueño de la mansión, el hombre que guardaba su secreto más profundo. El corazón le latía con una fuerza desbocada, sintiendo el peso de todas esas miradas crueles sobre ella como si fueran piedras. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una tensión casi eléctrica que silenció cualquier conversación o risa forzada. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Aquel interrogante no era solo una curiosidad, sino el detonante de una tormenta que se gestaba en secreto tras los muros de la opulenta mansión. Para los invitados representaba una inexplicable muestra de interés del anfitrión por una simple empleada doméstica, un capricho extraño. Para Sofía, esa pregunta era la primera grieta en la prisión de mentiras que la asfixiaba cada día. Sofía no pudo responder de inmediato. Las palabras se le ahogaron en la garganta, convertidas en un nudo de angustia y una diminuta esperanza que apenas se atrevía a sentir. Su mano temblorosa, oculta bajo el delantal desgastado, apretó con fuerza la pequeña carta que guardaba en el bolsillo como si fuera un salvavidas. Aquel papel arrugado era su ancla, la prueba silenciosa de una promesa hecha en la intimidad, lejos de los ojos juzgadores de ese mundo tan hostil y superficial. Era el único objeto que validaba su verdadera posición en esa casa, un secreto que la quemaba por dentro. El tacto del papel le dio una pizca del valor que necesitaba para soportar la humillación un segundo más, mientras el silencio se hacía cada vez más pesado y acusador. «Ricardo, querido, por favor, no te preocupes por estas nimiedades», intervino Camila Torres, su cuñada, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos fríos como el hielo. Se acercó con la elegancia calculada de una serpiente, colocando una mano posesiva sobre el brazo de Ricardo. «La nueva chica es un poco torpe, eso es todo. Le pedí amablemente que ayudara aquí en la cocina para que no rompiera nada en el salón principal. Ya sabes cómo es esta gente, sin el menor refinamiento ni educación». Su voz era melosa, pero cada palabra era una daga afilada dirigida a Sofía, diseñada para minimizarla y reafirmar su insignificante lugar en la jerarquía de la mansión. ¿Acaso nadie notaba su crueldad? Ricardo apartó la mano de Camila con un gesto sutil, pero increíblemente firme, sin quitarle los ojos de encima a Sofía. Su mirada era una mezcla de furia contenida por la injusticia y una profunda preocupación que solo ella podía interpretar correctamente. «No te he preguntado a ti, Camila. Le he preguntado a ella, y quiero que ella me responda». La frialdad cortante en su tono hizo que un escalofrío recorriera la espalda de su cuñada, quien palideció ligeramente. Los invitados empezaron a susurrar, entre ellos, sintiendo que estaban presenciando algo mucho más importante que un simple altercado doméstico. La tensión era palpable y el lujoso salón parecía haber encogido de repente. Yo solo estaba ayudando, señor», susurró Sofía finalmente, con la voz apenas audible, manteniendo la mirada baja por puro instinto de supervivencia. No se atrevía a delatar a Camila directamente, temerosa de las represalias que seguramente vendrían después, cuando estuvieran a solas. Sabía que cualquier
palabra en falso podría costarle todo lo que había sacrificado. Camila sonrió con suficiencia, creyendo haber ganado la batalla. «Lo ves, Ricardo, no es nada. Ahora volvamos con nuestros invitados. Nos están esperando para el brindis». Intentó tomar su brazo de nuevo, ansiosa por alejarlo de la incómoda escena y restaurar la fachada de normalidad que tanto le importaba mantener a toda costa. Ignorando por completo a su cuñada y su desesperado intento por controlar la situación, Ricardo dio un paso hacia la cocina. Su presencia imponente pareció llenar por completo el pequeño y humilde espacio. Se inclinó ligeramente hacia Sofía, su voz ahora mucho más suave, pero cargada de una intensidad que la hizo temblar de pies a cabeza. «Mírame a los ojos, Sofía. Quiero que me digas la verdad. Te doy mi palabra de que nadie en esta casa te volverá a hacer daño nunca más». Era una promesa, una declaración que resonó en el corazón de Sofía con la fuerza de un trueno. Por un instante, el miedo fue reemplazado por un destello de esperanza. ¿Sería este el momento que tanto había esperado? Camila observaba la escena con una furia creciente que apenas podía contener. La defensa abierta y descarada de Ricardo hacia esa mujer era una afrenta directa a su autoridad y a su estatus como dueña y señora de la casa. «Ricardo, ya basta de todo esto. Estás montando un espectáculo bochornoso delante de toda la sociedad madrileña. Esa mujer no es nadie, es una simple criada». Su voz se elevó, perdiendo el control por un instante, rompiendo su máscara de compostura. Los murmullos de los invitados se hicieron más fuertes, disfrutando del drama. El escándalo estaba servido y Camila era el centro de un drama que ella misma había provocado con su crueldad y su veneno. Sin decir una palabra más, Ricardo tomó suavemente a Sofía por el brazo y la guió fuera de la cocina, atravesando el pasillo de servicio para alejarla de las miradas curiosas y maliciosas. Dejaron atrás a una Camila petrificada por la rabia y a un salón lleno de invitados atónitos que no sabían cómo reaccionar. El silencio que dejaron a su paso era más elocuente que cualquier grito o discusión. Para todos los presentes, Ricardo Torres acababa de cometer una excentricidad inexplicable que sería la comidilla de la ciudad durante semanas. Para Camila, sin embargo, era una declaración de guerra. Sabía que la posición de esa mujer en la casa era más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Una vez, en la seguridad de la biblioteca, un santuario de silencio y libros antiguos con olor a cuero y madera, Ricardo cerró la pesada puerta. Por fin a solas, lejos del juicio de los demás, Sofía se derrumbó por completo. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. «No puedo más, Ricardo. Te juro que no puedo seguir soportando esto un día más». Su voz se quebró, liberando meses de dolor, soledad y humillación acumulados. Se sentía atrapada en una jaula de oro, amada en secreto por el hombre de su vida, pero despreciada en público por su propia familia. La dualidad de su existencia la estaba destrozando por dentro. Ricardo la abrazó con fuerza, un gesto lleno de impotencia y un profundo arrepentimiento que le carcomía el alma. «Lo sé, mi amor. Perdóname, por favor. Fui un cobarde al pedirte que mantuviéramos nuestro matrimonio en secreto por tanto tiempo». Acarició su cabello con ternura, tratando de transmitirle la calma que él mismo no sentía en ese momento. «Pensé que era la mejor manera de protegerte de mi familia hasta que la herencia de mi padre estuviera resuelta, pero me equivoqué terriblemente. Te expuse a su crueldad y a su veneno, y eso no me lo perdonaré jamás». Sus palabras eran sinceras, pero para Sofía sonaban a una disculpa tardía. «Solo quiero que me traten con el respeto que merezco como persona», sollozó ella contra su pecho, empapando la tela de su costosa chaqueta. No pedía lujos ni reconocimientos públicos. Extravagantes,
Solo la dignidad básica que se le negaba cada día en esa casa, cada mirada de desprecio de Camila, cada orden humillante, cada susurro malintencionado del servicio, era una herida que se sumaba a las demás, formando una cicatriz invisible pero dolorosa. Suplicaba por un poco de paz, por la oportunidad de ser simplemente la esposa del hombre que amaba, sin tener que esconderse como una criminal. ¿Era eso pedir demasiado en esa vida? Y lo tendrás. Te juro por lo más sagrado que a partir de esta noche todo cambiará radicalmente, prometió Ricardo, con la mandíbula tensa por la determinación. Mañana mismo hablaré con el abogado a primera hora. Iniciaremos los trámites para hacer público nuestro matrimonio ante todo el mundo. Se acabó el esconderse, Sofía. Se acabó el miedo y la humillación. La miró fijamente a los ojos, buscando que le creyera, que confiara en él una vez más. Pero Sofía había escuchado promesas antes. Su corazón anhelaba creerle con todas sus fuerzas. Pero la experiencia le había enseñado a ser cautelosa. Sería capaz de cumplir su palabra esta vez. Más tarde esa noche, agotada y con el alma en vilo, Sofía buscó un vaso de agua en la cocina, ahora silenciosa y oscura. Fue entonces cuando Manuel, el viejo jardinero que servía a la familia desde hacía décadas, se le acercó con una taza humeante. «Le he preparado un té especial, señorita Sofía. Tiene hierbas del jardín que son muy buenas para calmar los nervios», dijo con una sonrisa amable y paternal. Conmovida por el inesperado gesto de bondad, Sofía aceptó la taza. «Muchas gracias, Manuel. Es usted muy amable». Él asintió lentamente. «No tiene por qué darlas. Es mi deber cuidar de las flores y, por supuesto, de la señora de la casa». Esa simple frase, dicha con naturalidad, le dio una fuerza inesperada. Pero la paz que sintió duró muy poco. Mientras se dirigía a su habitación por un pasillo poco iluminado, Camila la interceptó como una sombra vengativa. Su rostro era una máscara. De furia contenida, sus ojos brillaban con malicia. «Así que te crees muy lista, ¿verdad? ¿Crees que por llorarle un poco a mi hermano vas a conseguir algo en esta vida?» La arrinconó contra la pared. Su voz, un siseo venenoso que le heló la sangre. «Escúchame bien, gata callejera. No sé qué juego te traes, pero no vas a salirte con la tuya. Ricardo es mío, esta familia es mía y esta casa es mía. Tú no eres nada». «Yo no estoy jugando a ningún juego, Camila», respondió Sofía tratando de mantener la compostura, aunque su cuerpo temblaba de miedo y rabia. «Lo único que quiero es vivir en paz y que me dejen tranquila». Camila soltó una carcajada cruel y sin alegría, un sonido horrible que retumbó en el pasillo silencioso. «¿Paz? La paz no es para gente como tú. La gente como tú solo trae problemas y deshonra a las familias decentes». Se inclinó hacia ella, su aliento cargado de desprecio. «Una buena para nada como tú no merece ni mirar a mi hermano. Haré que se arrepienta de haberte dirigido la palabra. Te voy a destruir». Esa noche, Sofía no pudo dormir ni un solo minuto. Las palabras de Camila resonaban en su cabeza, mezcladas con la promesa de Ricardo, creando un torbellino de emociones contradictorias. Se sentía atrapada entre la esperanza de un futuro mejor y el terror de una destrucción inminente. Miró por la ventana los jardines de la mansión, perfectamente cuidados bajo la luz de la luna, una prisión dorada que la ahogaba lentamente. Recordó el día en que Ricardo le escribió aquella nota prometiéndole un futuro juntos, pidiéndole paciencia y confianza. Había sido paciente, pero su resistencia se estaba agotando. ¿Cuánto más podría aguantar este infierno? Al día siguiente, la atmósfera en la mansión era gélida, casi irrespirable. Camila la ignoraba con una hostilidad palpable, mientras que el resto del servicio la miraba con una mezcla de curiosidad, lástima y algo de miedo. Ricardo había salido temprano, diciendo que tenía una reunión crucial con el abogado de la familia, el doctor Ernesto Paz.
Sofía pasó la mañana cumpliendo sus tareas con el corazón encogido, preguntándose qué estaría pasando en esa oficina. Cada minuto que pasaba era una tortura, la incertidumbre carcomiendo sus nervios y llenándola de malos presagios. El silencio de la casa era casi tan opresivo como los gritos de la noche anterior. Mientras limpiaba el polvo de los muebles del salón principal, Camila pasó a su lado y, fingiendo un torpe tropiezo, le dio una patada al cubo que tenía al lado. El agua sucia se derramó sobre el impoluto suelo de mármol blanco y le salpicó el uniforme, manchándolo por completo. «Ten más cuidado, inútil. Mira lo que has hecho por tu torpeza», le espetó, aunque varios empleados que estaban cerca vieron que había sido intencionado. Sofía apretó los puños, sintiendo la humillación pública como una bofetada en el rostro. «Mis esperanzas se desvanecen con cada humillación», pensó con amargura mientras frotaba el suelo de rodillas. Bajo la mirada satisfecha de Camila. Por la tarde, mientras Ricardo aún no había regresado, escuchó a Camila hablar por teléfono en el jardín con un tono de urgencia. Se acercó sigilosamente a la puerta de cristal, con el corazón desbocado por el mal presentimiento. «Sí, Ernesto, tienes que encontrar algo, lo que sea», decía Camila con la voz tensa. «Un vicio legal, un tecnicismo, cualquier cosa que anule ese maldito papel. No permitiré que esa arribista se quede con nada de lo nuestro». La sangre de Sofía se heló al oír el nombre del abogado de la familia. «Desacreditarla es el primer paso», continuó Camila. «Haré que todos la vean como la oportunista que es. Luego presionaremos a Ricardo para que firme el divorcio». Con una nueva determinación ardiendo en su interior como un fuego incontrolable, Sofía supo que ya no podía esperar a que Ricardo la salvara. El tiempo se había acabado. Tenía que luchar por sí misma, por su verdad y por la promesa contenida en aquel trozo de papel que guardaba junto a su corazón. La guerra había sido declarada abiertamente y aunque se sentía sola y superada en número, no iba a rendirse sin pelear. El amor que sentía por Ricardo y el respeto que se debía a sí misma eran motivos suficientes para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. Pero ¿qué podría hacer una mujer sola contra el poder y la malicia de la familia Torres? La mañana siguiente, Ricardo se dirigió con una determinación de acero a la oficina de Ernesto Paz, el abogado que, durante años, había gestionado los intrincados asuntos legales de la familia Torres. El despacho, situado en el corazón financiero de Madrid, era un reflejo del poder que representaba: paredes revestidas de maderas nobles y un silencio imponente. Ricardo entró sin ser anunciado, su presencia llenando la estancia de una energía tensa e inusual. Ernesto levantó la vista de sus documentos, sorprendido por la inesperada visita. Sabía que algo grave estaba ocurriendo, pues la mirada de Ricardo era la de un hombre que había llegado a un punto de no retorno. «Ernesto, cancela todas mis citas de hoy. Tenemos algo extremadamente urgente que resolver y no aceptaré ninguna excusa ni demora», declaró Ricardo sin preámbulos, su voz resonando con una autoridad que el abogado rara vez había presenciado. Se sentó frente al escritorio, sus manos formando un puño sobre la superficie de caoba pulida. Ernesto se ajustó las gafas, su mente calculadora ya trabajando a toda velocidad para anticipar el problema. «Por supuesto, Ricardo. Dime qué te preocupa. Sabes que estoy aquí para servir a los intereses de la familia, como siempre lo he hecho». Su tono era servil, pero sus ojos ocultaban una astucia alarmante. «Quiero que inicies inmediatamente todos los trámites necesarios para hacer público y oficial mi matrimonio con Sofía Martínez», dijo Ricardo, yendo directo al grano. «Quiero que su nombre figure en cada documento, en cada propiedad, en cada cuenta. Quiero que todo el mundo sepa que ella es mi esposa, la señora Torres, con todos los derechos y el respeto que eso conlleva». La mandíbula de Ernesto casi se desencajó por la sorpresa. Miró a Ricardo como si le hubiera salido una segunda cabeza.
La noticia era una bomba, un cataclismo que amenazaba con destruir el orden establecido que tanto se había esforzado en mantener. Ernesto tardó unos segundos en recomponerse, buscando las palabras adecuadas para disuadirlo de lo que consideraba un suicidio social y financiero. Ricardo, con todo el respeto que te mereces, ¿has considerado las implicaciones de una decisión así? La junta directiva, los inversores, la reputación de la familia. Una unión con alguien de su origen podría ser catastrófica para el negocio. La gente hablará, la prensa se hará un festín con esto. Su voz era un susurro conspirador, intentando apelar al lado pragmático y calculador de Ricardo. Pero el hombre que tenía delante ya no era el mismo de antes, estaba transformado por la injusticia. El abogado intentó un último argumento, apelando a la memoria de su padre. Piensa en tu padre, Ricardo. ¿Es esto lo que él hubiera querido para el ilustre nombre de los Torres? Él construyó un imperio basado en la reputación, la tradición y las alianzas correctas. Esto va en contra de todo por lo que él luchó. Ernesto creía que invocar al patriarca fallecido sería suficiente para hacerlo entrar en razón, para recordarle su deber con el legado familiar. Pero solo consiguió avivar aún más el fuego en los ojos de Ricardo, quien lo miró con un desprecio helado que el abogado nunca había visto antes en él. «Mi padre no está aquí, yo sí», replicó Ricardo con una frialdad que zanjó cualquier posible argumento. «Y mi única prioridad es la felicidad y la seguridad de mi esposa. He permitido que la humillen y la maltraten bajo mi propio techo por demasiado tiempo. Todo por proteger un legado que ahora me parece vacío y sin sentido. Eso se acabó hoy mismo». Se inclinó hacia adelante, su mirada clavada en la del abogado. «Tu trabajo es obedecer mis instrucciones, no cuestionarlas. Prepara los papeles. Mañana por la mañana quiero tenerlos listos para firmar. ¿He sido claro?» Ernesto asintió, derrotado y en silencio. Mientras tanto, en la mansión, Camila no había perdido el tiempo. Inmediatamente después de su conversación con Ernesto, quien la había llamado para alertarla del desastre inminente, comenzó a tejer su red de veneno. Con el teléfono pegado a la oreja, llamó a sus amigas más influyentes, las reinas del chismorreo de la alta sociedad. «Querida, no te imaginas el drama que tengo en casa. Ricardo ha perdido completamente la cabeza por una de las sirvientas, una chica vulgar y sin escrúpulos que lo está manipulando de una forma descarada para quedarse con su fortuna». Cada palabra estaba elegida para destruir a Sofía sin piedad. Sofía, que pasaba por el pasillo con un cesto de ropa limpia, escuchó fragmentos de la conversación y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La voz de Camila, aunque baja, estaba cargada de una malicia que le helaba la sangre. «Sí, una auténtica cazafortunas. Tenemos que hacer algo para abrirle los ojos a mi pobre hermano antes de que cometa el mayor error de su vida. Ya estoy hablando con Ernesto para ver cómo podemos protegernos legalmente de esta intrusa». Sofía se apoyó contra la pared, sintiendo náuseas. La guerra que temía no solo había comenzado, sino que ya estaba perdiendo terreno de manera abrumadora. La humillación continuó más tarde de forma pública. Camila organizó una reunión de té en el salón principal con dos de sus amigas más cercanas, precisamente las que acababa de envenenar por teléfono. Una de ellas, al ver a Sofía acercarse con la bandeja, comentó en voz alta: «Ay, Camila, qué paciencia tienes con el servicio de hoy en día. Parecen tan brutos. No tienen la delicadeza de antes». Era una provocación clara, una forma de establecer el tono de lo que estaba por venir. Sofía apretó la mandíbula, pero mantuvo la compostura, decidida a no darles el gusto de verla desmoronarse por sus crueles palabras. Hizo llamar a Sofía para que les sirviera.
Con una sonrisa perversa, esperó a que Sofía se acercara con la bandeja de plata. Justo cuando estaba a su lado, Camila movió el pie bruscamente, haciéndola tropezar. Las tazas volaron por los aires y el té caliente se derramó sobre una alfombra persa de valor incalculable. «¡Pero mira qué torpe eres! ¡Incompetente!», gritó Camila con un dramatismo exagerado, fingiendo un disgusto que apenas ocultaba su satisfacción. Sus amigas la miraron con una mezcla de falsa compasión por Camila y profundo desprecio por Sofía, interpretando el papel a la perfección en su pequeño teatro. «Te lo dije, querida, esta gente no tiene cuidado con nada. Acabas de arruinar una alfombra que ha estado en nuestra familia por generaciones», continuó Camila, dirigiéndose a sus amigas, pero con la intención de que cada palabra hiriera a Sofía. Ella, de rodillas en el suelo, recogiendo los trozos de porcelana con las manos temblorosas, sintió las miradas de las tres mujeres como si fueran puñales. No dijo nada, simplemente aguantó la humillación en silencio, pero por dentro su corazón se rompía en 1000 pedazos. La crueldad de la escena era insoportable, un teatro montado para destruirla. Desesperada, Sofía intentó llamar a Ricardo a su teléfono móvil varias veces, pero él no respondía. Estaba atrapado en reuniones con el abogado, sin saber el infierno que su esposa estaba viviendo en casa. Cada llamada sin respuesta aumentaba la sensación de abandono de Sofía. Se sentía completamente sola, una náufraga en un mar de crueldad, sin un salvavidas al que aferrarse. ¿Acaso la promesa de Ricardo había sido solo un espejismo? La duda, como una semilla venenosa, comenzó a germinar en su mente, amenazando con destruir la poca esperanza que le quedaba para seguir adelante. Más tarde, buscando un refugio del ambiente tóxico de la casa, Sofía se escondió en la biblioteca. Era su lugar favorito, un santuario de paz donde podía soñar con una vida diferente. Se acercó a una estantería y sacó un álbum de fotos que guardaba en secreto. En su interior solo había una imagen, una foto de su boda clandestina con Ricardo, celebrada en una pequeña capilla en un pueblo perdido. Ambos sonreían a la cámara, sus ojos llenos de amor y de sueños. Ver esa imagen le recordó por qué estaba soportando todo aquello. El amor que sentía por él era real y merecía la pena. Mientras observaba la fotografía con nostalgia, su dedo rozó un pequeño detalle en su vestido. Era un discreto prendedor de oro en forma de hoja, un regalo de su madre que había insistido en llevar ese día. Recordó que, por costumbre y por un pequeño acto de rebeldía silenciosa, lo llevaba siempre prendido en el interior de su uniforme, oculto a los ojos de todos. Era un recordatorio constante de quién era en realidad, más allá del delantal y las tareas domésticas. Un pequeño símbolo de su verdadera identidad como la señora de la casa, aunque nadie más lo supiera. Manuel, el jardinero, la encontró allí, con la mirada perdida en la fotografía y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Se acercó en silencio y le ofreció un pañuelo limpio. «No se aflija, señora Sofía. Las tormentas más fuertes son las que traen los arcoíris más bonitos», dijo con su sabiduría sencilla y profunda. «Mi abuela siempre decía que la verdad es como el sol. Puede que las nubes la tapen por un tiempo, pero en final siempre acaba saliendo y brillando con más fuerza que nunca». Sus palabras, llenas de una bondad genuina, fueron un bálsamo para su alma herida. Sin embargo, su breve momento de paz fue interrumpido por la llegada de Camila. «¿Qué haces aquí? ¿No te he dicho que esta sala es solo para la familia?», espetó con desprecio, arrancándole el álbum de las manos. Al ver la foto de la boda, una risa cruel escapó de sus labios. «¿Pero qué es esta ridiculez? ¿Crees que mi hermano se casaría con alguien como tú? Eres patética.
Tienes 24 horas para desaparecer de esta casa y de nuestras vidas. Si no lo haces, me encargaré personalmente de que tu vida sea un infierno. La amenaza fue pronunciada en un susurro gélido. Esa tarde, Ricardo seguía en la oficina del abogado, revisando cláusulas y firmando documentos preliminares. Estaba tan concentrado en asegurar el futuro de Sofía que no era consciente del ultimátum que ella acababa de recibir. Ernesto Paz, por su parte, fingía en colaborar, pero cada papel que le ponía delante a Ricardo era una estrategia para ganar tiempo. Estaba retrasando el proceso deliberadamente, dándole a Camila el margen que necesitaba para ejecutar su plan de destrucción. El abogado era un maestro del engaño, un lobo con piel de cordero que servía a sus propios intereses bajo la apariencia de lealtad. Camila, envalentonada por el silencio de Sofía, decidió dar el siguiente paso en su plan. Entró en la habitación de Sofía sin llamar, encontrándola haciendo la maleta con lágrimas en los ojos. Así que finalmente has entrado en razón. Es lo más inteligente que has hecho, dijo con una sonrisa triunfante. Se acercó a ella, disfrutando de su victoria. Pero antes de irte, quiero asegurarme de que no te llevas nada que no te pertenezca. La gente de tu clase tiende a tener las manos muy largas. Empezó a revolver sus pocas pertenencias con desprecio, buscando algo que pudiera usar en su contra. De repente, sus dedos encontraron algo duro en el bolsillo del delantal que Sofía había dejado sobre la cama. Con un movimiento rápido, sacó el objeto. Era la pequeña carta que Ricardo le había escrito meses atrás, la prueba de su amor y su promesa. ¡Ajá! ¿Qué tenemos aquí? ¿La prueba de tu chantaje?, exclamó Camila, sus ojos brillando con malicia. Empezó a desdoblar el papel, ansiosa por leer su contenido y usarlo en su contra. Para ella, ese documento era el arma definitiva para desacreditar a Sofía ante Ricardo y ante el mundo entero. Creía que por fin tenía lo que necesitaba. «No, eso no es lo que crees. Devuélvemelo», gritó Sofía, lanzándose sobre ella para recuperar el precioso documento. Era su tesoro más sagrado, la materialización de la única esperanza que la mantenía en pie. Las dos mujeres forcejearon en un tenso y silencioso combate en medio de la habitación. Camila era más fuerte, pero la desesperación le dio a Sofía una fuerza que no sabía que poseía. Luchaba no solo por un trozo de papel, sino por su dignidad, por su amor y por su futuro. No podía permitir que Camila le arrebatara lo único verdaderamente suyo que tenía en el mundo. En medio de la lucha, el papel se rasgó ligeramente por una esquina. El sonido, aunque pequeño, fue como una explosión en la silenciosa habitación. Ambas se quedaron quietas por un instante, mirando el daño. Fue en ese momento de distracción cuando Sofía logró arrebatarle el documento de las manos y lo apretó contra su pecho, protegiéndolo con su propio cuerpo. Miró a Camila con una mezcla de miedo y una nueva y feroz determinación. «No te atrevas a volver a tocarlo, no tienes ni idea de lo que significa», dijo con una voz temblorosa pero firme. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Era Ricardo. Había vuelto de la oficina del abogado antes de lo previsto, con una extraña sensación de urgencia. La escena que encontró lo dejó sin aliento. Sofía, con la ropa revuelta y lágrimas en los ojos, aferrando un papel contra su pecho, y Camila, de pie frente a ella, con el rostro desencajado por la furia. Hubo un instante de silencio absoluto en el que el único sonido era la respiración agitada de las dos mujeres. Ricardo observó cada detalle, procesando la violación que acababa de presenciar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ricardo, su voz peligrosamente tranquila, casi un susurro que era más aterrador que un grito. «¿Qué le has hecho ahora, Camila?». Supo al instante que habían llegado a un límite intolerable,
que la crueldad de su hermana había sobrepasado cualquier barrera. La paz que había sentido al firmar los papeles se evaporó, reemplazada por una rabia helada. Vio el miedo en los ojos de Sofía y supo que había fallado en protegerla una vez más. La culpa lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, pero rápidamente se transformó en una resolución inquebrantable. Camila intentó recuperar la compostura, buscando una mentira plausible. Nada, hermano. Solo estaba ayudando a la chica a hacer sus maletas. Ha decidido marcharse por voluntad propia. Se ha dado cuenta de que este no es su lugar. Pero Ricardo no la miraba a ella. Sus ojos estaban fijos en Sofía, en su rostro pálido y en el papel arrugado que apretaba con tanta fuerza. Supo que algo terrible había sucedido en su ausencia. La mentira de su hermana era tan evidente que resultaba patética, y su corazón se llenó de furia por no haber estado allí para protegerla. Sofía no podía hablar. El shock y la adrenalina del enfrentamiento la habían dejado sin palabras. Simplemente negó con la cabeza, sus ojos suplicándole a Ricardo que la creyera. Él se acercó a ella lentamente, con cuidado, como si se acercara a un animal herido. Le apartó un mechón de pelo de la cara con una ternura infinita. ¿Estás bien, mi amor? Por favor, dime qué ha pasado. Dime la verdad. La palabra amor, pronunciada en voz alta delante de Camila, fue como una bofetada para su cuñada. El secreto estaba a punto de estallar de forma irreversible. Camila, al verse descubierta y arrinconada, pasó a la ofensiva con desesperación. «No la llames así. ¿No ves que te está engañando? Esa mujer es una farsante. Encontré esta nota en su bolsillo, seguramente una prueba de sus engaños, o peor aún, una nota de chantaje para sacarte dinero». Señaló el papel en las manos de Sofía, intentando sembrar la duda en el corazón de su hermano. Era su último y desesperado intento por mantener el control de la situación, pero su estrategia estaba a punto de volverse en su contra de una manera espectacular y definitiva. Ricardo ni siquiera se molestó en mirar a su hermana. Sus ojos no se apartaban de los de Sofía. Con una suavidad que contrastaba con la tensión del momento, le tomó las manos. «Sofía, muéstrame lo que tienes ahí, confía en mí». Ella dudó un instante, el miedo todavía paralizándola, pero al ver la sinceridad y el amor incondicional en la mirada de Ricardo, supo que podía confiar en él. Con los dedos todavía temblando, le entregó el papel arrugado y ligeramente rasgado. Era el momento de la verdad. Su destino entero dependía de lo que sucediera en los próximos segundos. Ricardo tomó el papel y lo desdobló con cuidado. Reconoció su propia letra al instante. Leyó las palabras que él mismo había escrito en un momento de pura desesperación y amor, prometiéndole a Sofía un futuro juntos, pidiéndole paciencia y jurándole que su amor superaría cualquier obstáculo. Un profundo sentimiento de vergüenza y arrepentimiento lo invadió. Había hecho una promesa y por cobardía casi permite que la rompieran. Levantó la vista, sus ojos ardiendo con una furia fría y controlada, dirigida directamente a su hermana. El juego había terminado para siempre. «Este papel, Camila, lo escribí yo. Es la promesa de matrimonio que le hice a la mujer que amo, mi esposa», dijo Ricardo, su voz tan afilada como el acero. «Tú no solo has intentado robarle un recuerdo personal, sino que has intentado destruir el fundamento de mi felicidad. Has cruzado una línea que jamás podrás volver a cruzar». Cada palabra cayó sobre Camila como un martillo, demoliendo su arrogancia y su posición de poder. Palideció, dándose cuenta del error catastrófico que había cometido. Había subestimado el amor de Ricardo y ahora iba a pagar las consecuencias. «Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final». Sin decir una palabra más, Ricardo tomó a Sofía de la mano y la sacó de la habitación, dejando a Camila sola, petrificada en medio de la estancia. La condujo por los pasillos de la mansión
ignorando las miradas curiosas del servicio. No se detuvo hasta que llegaron al gran salón, el mismo lugar donde había comenzado la humillación la noche anterior. Se paró en el centro de la habitación, su decisión ya tomada. No iba a esperar a los abogados ni a los documentos. La verdad no podía esperar ni un minuto más. La justicia para Sofía se haría allí mismo. «Sofía, perdóname por mi cobardía», dijo, volviéndose hacia ella. «Perdóname por haberte pedido que te escondieras, por haberte expuesto a tanto dolor. Pero te juro que a partir de este segundo nunca más tendrás que ocultar quién eres. Todo el mundo sabrá la verdad». Sus palabras no eran una simple promesa, eran una sentencia, el final de una era de mentiras y el comienzo de una nueva vida. Sofía lo miró y por primera vez en mucho tiempo la esperanza que sentía era más fuerte que el miedo. ¿Estaba realmente a punto de terminar su pesadilla? Esa misma tarde, el teléfono de la mansión no paró de sonar. Ricardo, con una eficiencia implacable, había llamado a todos los miembros importantes de la familia y a los socios clave de la empresa. «Les exijo que se presenten en la mansión mañana al mediodía. Tengo un anuncio de suma importancia que hacer. Uno que afectará el futuro de la familia y de la compañía. Su presencia es obligatoria». Su tono no dejaba lugar a la negociación. Algo grande iba a suceder, y todos lo sabían. La noticia corrió como la pólvora por los círculos de la élite madrileña. Al otro lado de las líneas, las reacciones eran de pura incredulidad y alarma. «Ricardo, ¿te has vuelto loco?», exclamó su tío Alberto, un conservador miembro de la Junta. «Un anuncio de esta magnitud no se hace de un día para otro. ¿Qué está pasando?». Ricardo simplemente respondió con frialdad: «Mañana lo sabrán todo. O vienes o te enterarás por la prensa como el resto del mundo». La amenaza velada funcionó a la perfección. El miedo a lo desconocido y a ser excluidos del centro del poder garantizó que todos, sin excepción, estarían presentes en la mansión al día siguiente. Mientras tanto, en la oficina de Ernesto Paz reinaba el pánico. Camila lo había llamado, histérica, contándole lo que había sucedido. «Tienes que hacer algo, Ernesto. Ricardo lo va a contar todo. Nos va a arruinar», gritaba por el teléfono. El abogado, por primera vez en su carrera, se sintió acorralado. Su plan de retraso había fracasado estrepitosamente. Sabía que Ricardo, una vez tomada una decisión, era imparable. Tenía que pensar rápido, encontrar un último recurso para desacreditar a Sofía antes de que fuera demasiado tarde. La batalla final estaba a punto de comenzar. Sofía pasó la noche en la habitación principal junto a Ricardo. Por primera vez no tuvo que esconderse. Sin embargo, apenas pudo dormir. La perspectiva de enfrentarse a toda la familia Torres al día siguiente la aterrorizaba. «¿Y si no me creen, Ricardo? ¿Y si piensan que soy una mentirosa, una oportunista, como dice Camila?» Él la abrazó, dándole seguridad. «Yo estaré a tu lado, y mi palabra será suficiente. La verdad es más fuerte que cualquier mentira. Confía en mí, mi amor. Mañana recuperaremos la dignidad que nunca debieron quitarte». Al amanecer, Sofía se miró al espejo. Ya no llevaba el uniforme de servicio. Ricardo le había pedido que eligiera el vestido que más le gustara de su armario, el que había sido suyo en secreto durante meses. Eligió un vestido sencillo pero elegante, de un color azul, profundo que resaltaba sus ojos. Se peinó con esmero y, por primera vez, se colocó el pequeño prendedor de oro de su madre en un lugar visible, justo sobre su corazón. No era una declaración de lujo, sino de identidad. Estaba lista para la batalla. Ya no era la sirvienta asustada. Ricardo observó su transformación con admiración y amor. «Estás preciosa», le dijo con sinceridad. «Hoy no solo te verán como mi esposa, te verán como la mujer fuerte y valiente que eres». Le tomó la mano, entrelazando sus dedos. «Pase lo que pase ahí abajo,
Lo enfrentaremos juntos. ¿Estás lista? Ella respiró hondo, reunió todo su coraje y asintió. Estoy lista. Juntos bajaron la gran escalera de mármol, caminando hacia un salón lleno de rostros hostiles y expectantes. El juicio estaba a punto de comenzar y el futuro de ambos pendía de un hilo. El salón estaba abarrotado. Tíos, primos, miembros de la junta directiva y, por supuesto, una pálida pero desafiante Camila, estaban todos reunidos. El silencio era total cuando Ricardo y Sofía entraron, cogidos de la mano. Los murmullos se extendieron como una plaga por la sala. Ver a la sirvienta vestida con elegancia y al lado del patriarca de la familia era un espectáculo que nadie esperaba. La tensión era casi insoportable. Todos los ojos estaban clavados en ellos, juzgando, condenando. La batalla por la verdad acababa de empezar en ese mismo instante. Ricardo se situó en el centro de la sala, con Sofía firmemente a su lado. No esperó a que nadie hablara. Gracias a todos por venir. Los he reunido hoy para corregir una grave injusticia y para presentarles oficialmente a mi esposa, Sofía Torres. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Las miradas se volvieron aún más intensas. Una mezcla de incredulidad, desdén y una morbosa curiosidad. Camila dio un paso al frente, dispuesta a interrumpir, a negar la evidencia, a lanzar su última andanada de veneno antes de que fuera demasiado tarde. La confrontación final era inevitable. No puedes estar hablando en serio, Ricardo. Esta mujer te ha embrujado, exclamó Camila, su voz temblando de rabia. Es una impostora, una arribista que solo busca nuestro dinero. Varios miembros de la familia asintieron, apoyando sus palabras. Estaban dispuestos a creer cualquier cosa antes que aceptar a una extraña, a alguien de origen humilde, en su exclusivo círculo. Para ellos, la sangre y el apellido eran lo único que importaba, y Sofía no tenía ninguno de los dos. Su prejuicio era un muro, casi imposible de derribar en ese momento. Ignorando los gritos de su hermana, Ricardo levantó una mano pidiendo silencio. Su rostro era una máscara de seriedad inquebrantable. Entiendo su sorpresa, y en parte es culpa mía por haber mantenido mi matrimonio en secreto para protegerla de precisamente este tipo de reacciones venenosas. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en cada rostro. Pero el tiempo de los secretos ha terminado. Sofía no es una intrusa, es mi familia, el amor de mi vida y la mujer con la que pienso pasar el resto de mis días. Y tengo la prueba irrefutable que lo demuestra. Mientras Ricardo se preparaba para revelar su prueba, Sofía sintió el peso de todas esas miradas hostiles sobre ella. Por un momento, el miedo amenazó con paralizarla de nuevo. Se sintió pequeña e indefensa, como si estuviera reviviendo la pesadilla de la fiesta. Pero entonces sintió la mano de Ricardo apretando la suya con más fuerza, un ancla de seguridad en medio de la tormenta. Levantó la barbilla, recordando quién era. No era la víctima, era una superviviente, y su historia merecía ser contada y respetada por todos ellos, sin importar lo que pensaran. En un rincón, el abogado Ernesto Paz observaba la escena con una calma calculadora. Había llegado con Camila, preparado para cualquier eventualidad. Llevaba en su maletín un dossier lleno de supuestas pruebas para desacreditar a Sofía, informes falsificados, testimonios comprados de supuestos antiguos conocidos que hablarían mal de ella, cualquier cosa para pintarla como una persona de dudosa moral. Estaba esperando el momento perfecto para intervenir, para dar el golpe de gracia y presentar su caso ante la familia. Creía que todavía tenía una oportunidad de ganar la partida. Camila ha acusado a Sofía de ser una chantajista, continuó Ricardo, su voz resonando en el tenso silencio. Incluso llegó a agredirla para robarle un documento personal, creyendo que era algún tipo de prueba para extorsionarme. Todas las miradas se volvieron hacia Camila,
quien se encogió ligeramente bajo el peso de la acusación pública. Pues bien, tenía razón en una cosa. El contenido de ese papel es, en efecto, una prueba. Pero no una prueba de chantaje. Es la prueba de un amor y un compromiso que ninguno de ustedes fue capaz de ver. Con un movimiento deliberado y solemne, Ricardo levantó el papel arrugado para que todos pudieran verlo, sosteniéndolo en alto como si fuera un estandarte de la verdad. Su voz, ahora firme y resonante, llenó cada rincón del silencioso salón de la mansión. Este documento que ven aquí, el que mi hermana intentó arrebatarle a Sofía con tanta violencia, no es una amenaza ni un contrato. Es una promesa, es la prueba irrefutable de que nuestro matrimonio no es un capricho de última hora, sino un compromiso profundo, forjado en el amor y la confianza mutua, mucho antes de que la codicia de algunos intentara destruirlo. El silencio se hizo aún más pesado. Camila lo miraba con los ojos completamente desorbitados. Su rostro era una máscara de incredulidad y pánico que no podía ocultar. Negaba con la cabeza lentamente, como si el simple movimiento pudiera revertir lo que estaba ocurriendo. «Estás mintiendo, Ricardo. Ella te ha lavado el cerebro. Ese papel no significa nada, es solo un trozo de papel sin ningún tipo de valor legal». Su voz sonaba desesperada, casi un ruego. Sus ojos buscaban desesperadamente a sus tíos, a sus primos, esperando una señal de complicidad que no llegaba, solo encontraba miradas evasivas y una creciente duda. «Esto no es un contrato, ni un acuerdo que un abogado pueda invalidar con tecnicismos», continuó Ricardo, su mirada clavada en Ernesto Paz, quien observaba con cautela de depredador. «Es un juramento que le hice a Sofía, prometiéndole que la protegería y le daría el lugar que merece como mi esposa. Mi silencio fue mi mayor pecado. Mi inacción fue la peor de las traiciones. Permití que el miedo a vuestro juicio me convirtiera en cómplice de su sufrimiento. Hoy, ante todos ustedes, enmiendo ese terrible error». Cada palabra era una confesión y una declaración de intenciones. Justo cuando parecía que la batalla terminaba, una nueva voz cortó el aire, fría y calculadora. «Ricardo, con el debido respeto, mi deber es proteger los intereses de esta familia», dijo Ernesto Paz, dando un paso al frente. Abrió su maletín con una calma exasperante. Un documento de esta naturaleza, escrito en un momento de debilidad y sin validez notarial, podría ser interpretado por un tribunal como producto de la coacción. Sus movimientos eran precisos, diseñados para intimidar. Cada palabra era un dardo envenenado, dirigido a sembrar la duda. Sofía sintió un escalofrío. «De hecho», prosiguió el abogado sacando una carpeta abultada, «hemos realizado una investigación preliminar sobre el pasado de la señorita Martínez, y los hallazgos son, por decirlo suavemente, preocupantes». El corazón de Sofía se detuvo por un instante. Sabía que todo lo que había en esa carpeta era una sarta de mentiras, pero el miedo a que le creyeran la paralizó por completo. «Tenemos testimonios y documentos que sugieren un patrón de comportamiento oportunista. Me temo que esta situación es mucho más compleja de lo que un simple papel romántico puede resolver». Era una falsa resolución, una caída diseñada para destruir su reputación. Un murmullo de alivio y renovada hostilidad recorrió a los familiares. Se aferraron a las palabras de Ernesto como a un salvavidas, porque era más fácil creer en la maldad de una extraña que aceptar su propia complicidad en la crueldad. Las miradas acusadoras volvieron a centrarse en Sofía, ahora con una justificación legal. «Te lo dije, Ricardo, es una cazafortunas. Ernesto, por favor, procede para proteger nuestro legado». La sonrisa de Camila era un gesto de triunfo cruel. La balanza parecía inclinarse de nuevo en su contra y la esperanza de Sofía comenzó a desvanecerse. El corazón de
Sofía se hundió como una piedra en un pozo sin fondo. Miró a Ricardo, sus ojos llenos de una súplica silenciosa. ¿Acaso la dejaría sola ahora? El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Cada rostro en la sala se convirtió en el de un juez implacable. Las palabras del abogado resonaban en su cabeza una y otra vez, destruyendo la pequeña esperanza que había logrado construir. Se sintió pequeña, insignificante, una intrusa a punto de ser expulsada de nuevo a la oscuridad de la que venía. Sus fuerzas la abandonaban, la lucha parecía haber sido en vano. Pero entonces, para sorpresa de todos, Ricardo soltó una carcajada. No fue una risa alegre, sino un sonido frío, lleno de desprecio y una profunda decepción que heló la sangre de los presentes. ¿De verdad creísteis que sería tan ingenuo, Ernesto, que no anticiparía vuestra bajeza y vuestra falta de escrúpulos? Se giró hacia su familia y su postura cambió, irguiéndose con una autoridad que había mantenido oculta. Esperaba esto de vosotros. De hecho, contaba con ello. Los rostros de Camila y el abogado se transformaron, la confusión reemplazando su confianza. No entendían qué estaba pasando. Esta reunión familiar no era el final de la historia, era solo el ensayo, anunció Ricardo, su voz adquiriendo un tono de acero implacable. Porque no voy a permitir que la reputación de mi esposa sea juzgada y sentenciada en un juicio privado por un jurado de hipócritas y codiciosos, movidos únicamente por el dinero. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran hondo en cada uno de los presentes, quienes lo miraban ahora con una mezcla de temor y asombro. Este asunto no se resolverá aquí, entre estas cuatro paredes llenas de secretos. Se resolverá donde debería, a la luz del día, frente a la opinión pública. Un jadeo colectivo de puro horror se escuchó en la sala. La idea de que sus trapos sucios fueran aireados en público era la peor pesadilla para la discreta y orgullosa familia Torres, que siempre había valorado la privacidad por encima de todo. «Nos vemos en la plaza central en 1 hora», sentenció Ricardo, su mirada desafiante recorriendo cada rostro pálido. «Allí, frente a todo Madrid, podréis presentar vuestras pruebas falsificadas y vuestras acusaciones infundadas, si os atrevéis». Era un jaque mate. Si no se presentaban, su ausencia sería una admisión de culpabilidad. Si iban, se exponían al escrutinio público que tanto temían. 1 hora más tarde, la plaza central de Madrid era un hervidero de periodistas, cámaras y curiosos. Ricardo y Sofía llegaron en medio de una lluvia de flashes, caminando juntos con una dignidad inquebrantable. Sofía temblaba visiblemente, pero la mano de Ricardo, firmemente aferrada a la suya, era su ancla en medio de la tormenta mediática. Poco después, llegaron Camila y Ernesto Paz, pálidos y demacrados, como reos conducidos al patíbulo. La arrogancia había desaparecido de sus rostros, reemplazada por una tensión mal disimulada. Estaban atrapados, obligados a participar en el teatro público de Ricardo. Ricardo subió a un pequeño estrado improvisado, con Sofía siempre a su lado. Tomó el micrófono y el murmullo de la multitud cesó de inmediato, creando un silencio expectante. «Buenas tardes a todos. Los he convocado hoy para poner fin a una campaña de calumnias y para presentarles a la mujer que ha sido víctima de una terrible injusticia». Hizo una pausa y luego, con una voz que resonó en toda la plaza, declaró con orgullo: «Esta mujer, a la que mi propia familia ha humillado y despreciado, es Sofía Torres, mi amada y legítima esposa. Hoy, esa mentira se termina para siempre». Luego, con un gesto cargado de significado, levantó la única prueba que realmente importaba. «Mi hermana y su abogado alegan que esto es una prueba de manipulación. Quieren que crean que Sofía es una oportunista que se aprovechó de mí, un hombre débil y confundido».
Su voz se quebró ligeramente por la rabia contenida al repetir sus acusaciones. Les pido que escuchen bien lo que dice esta carta. Que juzguen ustedes mismos si estas son las palabras de un hombre coaccionado o de un hombre profundamente enamorado, dispuesto a todo por la mujer que ama. La expectación era máxima en toda la plaza. Ricardo comenzó a leer con voz clara y potente, cada palabra resonando con sinceridad. Mi amada Sofía, te juro que este tiempo de sombras pasará. Sé que te pido un sacrificio enorme al mantener nuestro amor en secreto, pero es la única forma de protegerte de la tormenta que se avecina. Tu dignidad, tu bondad y tu fuerza son mi inspiración. Eres la señora de mi casa y de mi corazón, y pronto el mundo entero lo sabrá. Espérame, tuyo por siempre, Ricardo. La sencillez y la profundidad de sus palabras flotaron en el aire, desarmando cualquier posible cinismo y tocando el corazón de los presentes. Entonces, Ricardo levantó la vista del papel y miró directamente a las cámaras y a la multitud. Mi hermana, Camila Torres, la mujer que se presenta como un pilar de la sociedad, obligó a mi esposa a fregar platos en una fiesta mientras sus amigas se burlaban de ella. Intentó robarle este recuerdo sagrado para poder destruirla por completo y quedarse con lo que no le pertenece. La acusación, directa y pública, fue como un trueno devastador. Todos los teléfonos y cámaras se giraron bruscamente hacia Camila, cuyo rostro se descompuso por completo. Ya no había escapatoria posible para ella. Un grito ahogado de indignación se extendió por la plaza. La historia de la humillación, contada con tanto detalle, resonó en la gente común. Vieron a Sofía, de pie junto a Ricardo, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, y su corazón se volcó hacia ella en un gesto de empatía colectiva. Vieron a Camila, y en su rostro pálido y desencajado, ya no vieron a una dama de la alta sociedad, sino a una villana cruel y mezquina. El poder de la opinión pública, una fuerza que ella siempre había manipulado, ahora se volvía en su contra con una furia devastadora. El abogado Ernesto Paz, al ver que la situación era insalvable y su reputación se hacía trizas, intentó escabullirse discretamente entre la multitud, pero varias cámaras lo siguieron, captando su cobarde huida para la posteridad. Su carrera estaba acabada. La máscara de Camila se hizo añicos, revelando el rostro cruel que había debajo. Los flashes eran como latigazos, cada uno sellando su caída en desgracia. El desprecio en los ojos de la multitud era un veredicto inapelable. En ese instante lo perdió todo: su estatus, su reputación y el respeto de la sociedad que tanto valoraba. La historia de Sofía y Ricardo, una de amor y resiliencia contra la crueldad, se esparció por la plaza como una onda de emoción pura. Cada persona allí sentía la injusticia y el triunfo como si fueran propios. Vieron la verdad de un amor que se negaba a ser silenciado por el dinero o el estatus. El poder de su historia residía en su autenticidad, un recordatorio de que la dignidad no tiene precio. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. En medio del caos mediático, Ricardo se giró hacia Sofía, ignorando por completo a la multitud y a las cámaras que los rodeaban. La tomó del rostro con ambas manos, sus ojos buscando los de ella con una ternura infinita. Se acabó, mi amor. La pesadilla ha terminado para siempre, le susurró, su voz llena de un alivio y un amor inmensos. A partir de ahora, nunca más tendrás que esconderte. Nunca más permitiré que nadie te haga daño. Eres libre para ser quien eres, mi esposa, ante todo el mundo. Era la promesa que ella había anhelado escuchar durante tanto tiempo. Las lágrimas que brotaron de los ojos de Sofía ya no eran de dolor ni de humillación, sino de una liberación profunda y sanadora. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza renacida, de justicia finalmente alcanzada en el lugar más inesperado.
Se aferró a Ricardo, apoyando la cabeza en su pecho, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba en casa, segura y completamente protegida del mundo. El murmullo de la multitud se desvaneció, y en ese momento, en medio de la plaza, solo existían ellos dos, y la promesa de un futuro brillante que por fin comenzaba. Frente al mundo entero, su abrazo selló el final de la mentira y el comienzo de su verdadera vida juntos. Ya no eran un secreto guardado en un bolsillo, sino una verdad proclamada a los cuatro vientos, un faro de esperanza para otros. Ricardo besó su frente con una ternura que conmovió a todos los que los observaban, un gesto que valía más que 1000 palabras. La imagen de su amor, triunfante sobre la adversidad y la malicia, se convirtió en el símbolo de que la dignidad y la verdad, por mucho que se intenten pisotear, siempre encuentran la manera de florecer. La multitud estalló en un aplauso espontáneo y atronador que envolvió la plaza como una marea de validación. Ricardo y Sofía, unidos en un abrazo que era a la vez un refugio y una declaración, se quedaron en el centro de la tormenta mediática, impermeables a todo lo que no fuera su propia verdad. Las cámaras seguían disparando, pero su objetivo había cambiado. Ya no buscaban el escándalo, sino capturar el instante de un amor que había demostrado ser más fuerte que el odio. A lo lejos, Camila permanecía inmóvil, una estatua de sal petrificada por la humillación pública, abandonada por todos. La historia se convirtió en un fenómeno nacional de la noche a la mañana. Los periódicos y los programas de televisión no hablaban de otra cosa. Los titulares eran contundentes. El triunfo de la dignidad, la historia de Sofía Torres, o la caída de una élite, la mentira de Camila Torres, al descubierto. La opinión pública abrazó a Sofía como un símbolo de resistencia contra la arrogancia de los poderosos. Su historia resonó en miles de personas. Mientras tanto, el vídeo de la cobarde huida de Ernesto Paz se hizo viral, poniendo el último clavo en el ataúd de su carrera profesional. De 1902, regreso a la mansión. El silencio del coche era un bálsamo después del caos. Ricardo conducía, pero su mano nunca soltó la de Sofía. Ella miraba por la ventanilla, viendo pasar las luces de la ciudad, pero en realidad estaba viendo el comienzo de su nueva vida. Esa noche, por primera vez, la mansión se sintió como un verdadero hogar. Sentados frente a la chimenea, Ricardo le preparó una taza de té. «Por fin estamos en casa. De verdad», susurró Sofía con emoción. Ricardo le acarició la mejilla. «Siempre fue tu casa, mi amor. La única diferencia es que ahora todos lo saben». Las consecuencias para Camila fueron implacables y rápidas. La alta sociedad, que tanto había dominado, le dio la espalda con una frialdad brutal, condenándola al ostracismo. Aislada en la mansión, tuvo que enfrentarse al vacío de su propia crueldad. Cumpliendo su palabra, Ricardo le ofreció una generosa suma de dinero con una única condición: que se marchara de sus vidas para siempre, renunciando a cualquier reclamación. Derrotada y sin aliados, no tuvo más remedio que aceptar. Su partida fue discreta, casi fantasmal, un final sin gloria para una reina caída. La mansión, por fin, quedó libre de su presencia tóxica. Con la paz restaurada, Sofía empezó a encontrar su lugar. Sentía que su viaje no podía terminar ahí. La experiencia le había dejado una misión. No podía olvidar a las mujeres que sufrían humillaciones en silencio, sin una voz que las defendiera. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, le compartió su idea a Ricardo. «Quiero crear un lugar donde las mujeres que han sido silenciadas puedan encontrar su voz», le dijo con una nueva determinación. «Quiero que nuestra historia sirva para algo más». Ricardo la escuchó con profunda admiración. «Es la idea más maravillosa que he escuchado, y la construiremos juntos, ladrillo a ladrillo». Así nació la Fundación Dignidad.
un nombre elegido por Sofía porque era exactamente lo que le habían intentado arrebatar. Con los recursos de la familia y su incansable dedicación, la fundación se convirtió rápidamente en un faro de esperanza. El día de la inauguración, Sofía dio un discurso que conmovió a todos, no como una víctima, sino como una líder que había transformado sus heridas en fortaleza. La dignidad no es un privilegio que se otorga, es un derecho que se defiende, dijo con voz firme. Esta fundación es nuestro compromiso de que ninguna mujer volverá a sentirse sola en su lucha. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. La fundación no solo cambió la vida de las mujeres a las que ayudaba, sino que también redefinió el legado de la familia Torres. El apellido, antes asociado únicamente con el poder y la riqueza, empezó a ser sinónimo de filantropía, justicia social y compromiso con la comunidad. Ricardo, inspirado por el propósito de Sofía, comenzó a reorientar las empresas familiares hacia inversiones éticas y proyectos de impacto social, demostrando que el éxito empresarial y la conciencia social podían y debían ir de la mano. Juntos estaban construyendo un imperio mucho más valioso que el que habían heredado. Una tarde de otoño, Ricardo y Sofía se sentaron en un banco de la plaza central, el mismo lugar que había sido testigo de su batalla y de su victoria. Ya no había cámaras ni multitudes, solo la calma dorada del atardecer. Observaron a la gente pasar, a las familias reír, a la vida seguir su curso. Nunca imaginé que este lugar, que tanto temí, se convertiría en el símbolo de nuestra libertad, confesó Sofía apoyando la cabeza en su hombro. Ricardo la rodeó con su brazo. Es el lugar donde el mundo descubrió lo que yo siempre supe, que eres la mujer más fuerte y valiente que conozco. 5 años después, la Fundación Dignidad era una institución consolidada y respetada a nivel nacional. Sofía había logrado expandir sus programas a 3 de las ciudades más importantes del país, ayudando a miles de mujeres a recuperar el control de sus vidas y a construir un futuro mejor para ellas y sus hijos. Se había convertido en una voz influyente en la lucha por la igualdad de género, una líder admirada no por su riqueza, sino por su empatía y su inquebrantable compromiso con una causa justa. Su legado era visible en cada vida que había logrado tocar. A su lado, Ricardo había cumplido su promesa. Los negocios de la familia Torres no solo eran más prósperos que nunca, sino también más responsables. Había diversificado las inversiones hacia emprendimientos éticos y sostenibles, logrando un crecimiento del 20% en el impacto social positivo para la comunidad local. Juntos, como socios en la vida y en su misión, habían demostrado que el verdadero poder no reside en el dinero ni en el estatus, sino en la capacidad de generar un cambio positivo y duradero en el mundo que los rodeaba, dejando una huella imborrable. Su vida no estaba definida por las grandes galas ni por los lujos ostentosos, sino por los pequeños momentos de felicidad compartida. Un paseo por el jardín al atardecer, una cena tranquila en casa, la satisfacción de ver los frutos de su trabajo conjunto, se convirtieron en el ejemplo de que el amor verdadero no es el que se exhibe, sino el que se construye día a día, basado en el respeto mutuo, la admiración y un propósito común. Su historia se contaba como una leyenda moderna en la ciudad, un recordatorio del poder de la verdad y la resiliencia del espíritu humano, porque al final, la lección que su viaje dejó grabada en el corazón de todos fue clara y universal. La dignidad no se compra, se defiende, y la verdad, aunque se intente ocultar bajo capas de mentiras y desprecio, siempre encuentra su camino para brillar con una fuerza arrolladora. Su luz ilumina los rincones más oscuros y devuelve la esperanza a quienes creían haberla perdido para siempre.
La historia de Sofía y Ricardo se convirtió en una prueba viviente de que el bien, tarde o temprano, siempre prevalece sobre la maldad.